El 2 de julio de 1900, centenares de espectadores se reunieron en la ciudad alemana de Friedrichshafen, a orillas del lago Constanza, para ver cómo una aeronave de 128 metros de largo, diseñada por el conde Ferdinand von Zeppelin, se elevaba del suelo. El dirigible ascendió y permaneció en el aire cerca de 18 minutos, moviéndose a una velocidad de 32 km por hora, antes de realizar un comprometido aterrizaje. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de los cielos de la historia, explorando una de las maravillas más icónicas de la ingeniería aeronáutica de todos los tiempos, los Zeppelines alemanes. Imagina un tiempo en el que gigantescas naves plateadas surcaban los cielos, llevando a bordo sueños de exploración y promesas de un futuro más brillante. Estos colosos del aire, bautizados en honor de su visionario creador, Ferdinand von Zeppelin, revolucionaron el transporte y capturaron la imaginación del mundo entero. Desde sus humildes comienzos a finales del siglo XIX hasta sus días de gloria en los años 30, los Zeppelines representaron el pináculo de la innovación y la audacia humana. Aunque tras el gran éxito del diseño de Zeppelin, la palabra Zeppelin pasó a ser sinónimo de todas las aeronaves rígidas, entre 1900 y 1940 habrá dos fabricantes principales de dirigibles rígidos, la Luftschiffbau Zeppelin y la Luftschiffbau Schulze-Land. Solo una de ellas, la Zeppelin, la compañía de dirigibles Zeppelin, produjo dirigibles que en el sentido estricto de la palabra pueden denominarse como tales, Zeppelines. En este programa vamos a centrarnos en el dirigible rígido alemán, el Zeppelin, desde su creación en 1900 hasta la desaparición del último de su tipo en 1940. No trataremos los otros tipos de dirigibles, los de presión ni los semirrígidos. Un dirigible a presión es, literalmente, un globo dirigible, es decir, orientable, cuya forma se mantiene gracias a la presión del aire en su envoltura. Debajo se colocaba suspendida una góndola para la tripulación y los motores. Si se retiraba el gas, la envoltura colapsaba. El dirigible semirrígido era exactamente igual, pero con la adición de una quilla en la parte inferior de la envoltura, de la que se suspendía la góndola, normalmente solo una. Y de la misma manera que sucedía con los dirigibles a presión, si se perdía la presión del gas, la envoltura colapsaba. El dirigible rígido, sin embargo, tiene una estructura que contiene celdas de gas, de modo que mantiene su forma independientemente de la cantidad de gas dentro de esas celdas. Debido a esto, y debido a que había límites superiores en el tamaño de la envoltura que podían fabricarse, los dirigibles rígidos alcanzaron proporciones gigantescas en relación con sus homólogos más pequeños. De hecho, el gran tamaño de los dirigibles rígidos era su característica más distintiva. E.S. Turner llamó al penúltimo un leviatán casi tan largo como el Titanic. También añadió, y con tan mala suerte. Pero eso solo se supo en retrospectiva, y durante años los dirigibles parecieron formar el futuro de la aviación, tal como su creador había previsto que lo harían. En este episodio despegaremos juntos en una travesía que nos llevará desde los talleres de construcción de Friedrichshafen hasta los vastos horizontes que estas majestuosas aeronaves conquistaron. Descubriremos los avances tecnológicos que hicieron posible su existencia, las emocionantes aventuras y los trágicos desastres que marcaron su historia y el impacto cultural que dejaron a su paso. Prepárate para elevarte por encima de las nubes y sumergirte en un relato de valentía, ingenio y, sobre todo, la insaciable sed del hombre por conquistar los cielos. Ajusten sus cinturones y acompáñenos en este viaje a bordo de los legendarios Zeppelines alemanes. Esto es Que vuelen alto los dados. Bienvenidos, comenzamos.
Los Zeppelines fueron utilizados comercialmente por primera vez en 1910 por la Deutsche Luftschifffahrt AG, conocida por su acrónimo en alemán, DLAG, la primera aerolínea del mundo en utilizar estas aeronaves. A mediados de 1914, DLAG había transportado ya más de 10.000 pasajeros y al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, tanto la naciente Fuerza Aérea como la Marina de Guerra alemanas tenían ya varias unidades de Zeppelines. El conde Zeppelin y otros militares alemanes creyeron haber obtenido el arma ideal para contrarrestar la superioridad naval británica y poder atacar en suelo inglés. Otros, quizás más realistas, pensaron que el Zeppelin era un elemento valioso para la exploración y el ataque naval. La frenética carrera constructiva, fomentada antes de la Primera Guerra Mundial, hizo que Alemania estuviera a la cabeza en este campo aeronáutico y que contara con tripulaciones muy experimentadas en el manejo de este tipo de aeronaves. Y es que la posibilidad de utilizar dirigibles como bombarderos se había pensado en Europa desde mucho antes de que ello fuera posible. H.G. Wells describe la destrucción de flotas y ciudades enteras por ataques de dirigibles en su obra La Guerra del Aire de 1908, y textos de otros escritores británicos no tan famosos sostenían que el dirigible alteraría para siempre el escenario de los conflictos mundiales. ¿Pero cómo era un dirigible? La característica principal del diseño de Zeppelin estaba en un marco de metal rígido cubierto de tela compuesto por anillos transversales y vigas longitudinales que contenían una cantidad variable de bolsas de gas individuales. La ventaja de este tipo de diseño era que la aeronave podía ser mucho más grande que los dirigibles no rígidos, que dependían de una ligera sobrepresión dentro de la envolvente de presión única para mantener su forma. Toda esta estructura estaba hecha en duraluminio, una combinación de aluminio y cobre, así como de 2 o 3 metales más, cuyo contenido exacto se mantuvo en secreto durante años. Resistente y muy ligero, los primeros Zeppelines utilizaban algodón cauchutado para las bolsas de gas, pero en la mayoría de las embarcaciones posteriores fueron sustituidas por bolsas hechas con membranas de animales, normalmente provenientes de los intestinos del ganado. Los primeros Zeppelines tenían cascos cilíndricos largos con extremos cónicos y aletas multiplano complejas. Durante la Primera Guerra Mundial, el diseño cambió a la forma aerodinámica más familiar con las superficies cruciformes en la cola que serán utilizadas en casi todos los dirigibles posteriores. Eran propulsados por varios motores, montados en góndolas o en coches de motor unidas a la parte exterior del marco estructural, y algunos de estos podían proporcionar un empuje inverso para maniobrar durante las maniobras de amarre. Los primeros modelos tenían una góndola comparativamente pequeña, montada externamente, para los pasajeros y la tripulación, que se situó en la parte inferior del marco. Este espacio nunca se calentó, ya que el fuego, fuera de la cocina, se consideró demasiado arriesgado en una aeronave repleta de gas altamente explosivo, por lo que los pasajeros, durante los viajes por el Atlántico Norte, se vieron obligados a envolverse en mantas y pieles para mantenerse calientes. No obstante, los alemanes avanzaban veloces en las técnicas de construcción de sus dirigibles y durante la construcción del Hindenburg se habían producido ya varios cambios importantes. El espacio del pasajero había sido reubicado en el interior del buque, abandonando la parte exterior inferior del dirigible, por lo que las habitaciones de pasajeros estaban aisladas del exterior por el área de comedor, y el aire caliente proveniente del agua con el que se enfriaban los motores podía circular calentando las estancias. Todos estos cambios hicieron que viajar fuera mucho más cómodo, aunque privó a los pasajeros de las vistas desde las ventanas de sus literas, que habían sido una de las grandes atracciones en el Graf Zeppelin. Tanto los buques más antiguos como los más nuevos a menudo se disponía de ventanas externas que se abrían durante el vuelo. El techo de vuelo era tan bajo que no era necesaria la presurización de las cabinas, aunque el Hindenburg mantenía una sala presurizada para fumadores donde encendedores sin llama, eléctricos, se mantenían permanentemente dentro de esa habitación. El acceso al Zeppelin se efectuaba a través de una góndola mientras que el buque estaba en el suelo, mediante pasarelas. También disponía de acceso desde una escotilla de acceso exterior a través de su sala eléctrica destinada únicamente a la tripulación. El gran interés del conde Ferdinand von Zeppelin en el desarrollo del dirigible comenzó cuando visitó los Estados Unidos como observador militar durante la Guerra Civil estadounidense. Von Zeppelin era un noble de la región de Suabia que rápidamente se había percatado de que, en el proceso de creación del Segundo Reich alemán llevado a cabo por el canciller von Bismarck en torno a Prusia, el resto de los estados alemanes tan solo servirían de meras comparsas de los prusianos. Esta situación política le había generado un sentimiento de despecho del que se recuperó gracias a su entusiasmo por la aeronáutica, que se inició precisamente en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Por ello, el conde alemán pidió ayuda a sus camaradas de armas
y algunas asociaciones industriales para realizar una campaña patriótica que, a su entender, tendría enorme repercusión en toda Alemania: la fabricación de un dirigible que garantizaría la supremacía militar y la defensa del país frente al previsible revanchismo de Francia, la gran perdedora del proceso de unificación alemán producido a finales del siglo XIX. El conde Zeppelin comenzó a perseguir seriamente su proyecto después de su jubilación anticipada del ejército en 1890, a la edad de 52 años. Convencido de la importancia potencial de la aviación, comenzó a trabajar en varios diseños patentados el 31 de agosto de 1895. Sin embargo, los intentos del conde Zeppelin de obtener fondos del gobierno para su proyecto no tuvieron éxito, aunque conseguirá el apoyo de la Unión de Ingenieros Alemanes y del industrial Carl Berg. Desde el primer momento, el conde suabo tuvo que soportar las críticas, desplantes y desentendimientos del Kaiser, su corte y la nobleza alemana hacia el proyecto aéreo y su persona, incluso llegando a apodarle como el conde loco. Sin embargo, poco a poco, su idea se fue abriendo paso, casi al mismo tiempo en el que iba tomando forma su primer dirigible rígido en el seno del gran hangar flotante que había creado. Este hangar tenía la ventaja de poder orientarse al viento predominante para facilitar la puesta en vuelo, y había sido mandado construir en Friedrichshafen junto al lago Constanza. En 1898 fundó la Sociedad para la Promoción del Vuelo del Dirigible, aportando más de la mitad de su propio capital social de 800.000 marcos del Reich. Del diseño detallado se ocupará Kober y posteriormente Ludwig Durr, iniciándose la construcción del primer dirigible en 1899 en un hangar en la bahía de Manzel, cerca de Friedrichshafen. El LZ-1, Luftschiff Zeppelin, de ahí LZ, o Aeronave Zeppelin 1, tenía 128 metros de largo con una capacidad de hidrógeno de hasta 11.000 metros cúbicos. Estaba impulsado por dos motores Daimler de 15 caballos de fuerza cada uno y por un par de hélices montadas a ambos lados de la envolvente. El LZ-1 hizo su viaje inaugural el 2 de julio de 1900 volando sobre el lago Constanza durante unos 18 minutos antes de que uno de sus motores fallara y surgieran problemas con los rudimentarios ascensores. Estas averías pusieron fin al vuelo y el LZ-1, dañado durante el aterrizaje, fue devuelto a su hangar, donde surgieron más problemas cuando fueron causados varios daños adicionales al intentar llevar la enorme y extremadamente frágil nave de regreso al hangar. Pero se habían aprendido varias lecciones y fruto de estas se modificó el sistema de compensación utilizando el peso libre, transfiriendo el peso a un carro que podía arrastrarse a lo largo de la quilla exterior. Tendrán lugar otros vuelos los días 17 y 24 de octubre de 1900 hasta que el LZ-1 alcanzará velocidades de unos 32 km por hora. En 1897, von Zeppelin había escrito que, en mi opinión, respecto de los nuevos aparatos voladores distintos de los globos, ninguno de los tipos iniciales construidos hasta la fecha tiene futuro, pero estoy seguro de que el avión de popa descentralizado se desarrollará muy pronto. Zeppelin pensaba que el concepto del dirigible rígido funcionaría, pero sería necesario un mayor desarrollo para hacerlo práctico. Había dos problemas técnicos. En primer lugar, la alta inflamabilidad del hidrógeno y en segundo lugar, la delicadeza estructural inherente a hacer el recipiente lo más ligero posible. Tenía que ser lo suficientemente ligero para que su carga de gas lo levantara, con algo de espacio de sobra para la carga útil, y al mismo tiempo lo suficientemente resistente para soportar los caprichos del clima del norte de Europa. Y el propio tamaño de la nave, inherente a contener suficiente gas para sustentarla, hizo que la resistencia causada por el viento moderado fuera significativa. Reparado y modificado, el LZ-1 demostró su potencial en dos vuelos posteriores realizados el 17 y el 24 de octubre de 1900, mejorando su velocidad. Pero a pesar de este desempeño prometedor, los accionistas se negaron a invertir más dinero, por lo que la compañía fue liquidada. Así que el propio conde von Zeppelin compró el dirigible y todo el equipo, aunque finalmente desmanteló la nave en 1901. Las donaciones, los beneficios obtenidos de una lotería especial, algunos fondos públicos, una hipoteca de la propiedad de la esposa del conde von Zeppelin y una contribución de 100.000 marcos de su propio capital, le permitieron la construcción del LZ-2, que hizo un solo vuelo el 17 de enero de 1906. Después de que ambos motores fallaran, realizó un aterrizaje forzoso en las montañas del Gau, donde una tormenta lo dañó posteriormente. Incorporando todas las partes utilizables del LZ-2, su sucesor, el LZ-3, se convirtió en el primer Zeppelin verdaderamente exitoso. El LZ-3 surcó los cielos por primera vez el 9 de octubre de 1906, y al año siguiente realizó un vuelo que duró unas 8 horas. El observador naval del vuelo presentó un informe positivo a sus superiores en el que se afirmaba que,
Con este velero, el conde Zeppelin había obtenido un éxito decisivo que demostraba que el camino que estaba siguiendo le conduciría a su objetivo. Los círculos militares y políticos no pasaron por alto el interés que el proyecto de los dirigibles despertaba entre la población del Reich y comenzaron a escuchar las ideas del conde Zeppelin, quien preconizaba que su dirigible podría convertirse en el medio aéreo más fiable para las comunicaciones y el comercio, tanto en el Imperio alemán como con el resto del mundo. En 1907, von Zeppelin estaba pletórico. Cuando el LZ-3 aún estaba realizando vuelos de prueba, ordenó la construcción de una nueva aeronave gracias a un modesto apoyo financiero concedido por el Reichstag. Pero aunque no descartaban por completo el uso del dirigible en el futuro, las autoridades navales no estaban interesadas en la versión disponible en ese momento. El ejército, sin embargo, se mostró más optimista y anunció que compraría una nave siempre que pudiera demostrar ciertos estándares de rendimiento, incluida la capacidad de permanecer en el aire durante 24 horas con un alcance de 700 kilómetros. Y como el LZ-3 no pudo cumplir los criterios del ejército, se diseñó un cuarto buque. El LZ-4 voló por primera vez el 20 de junio de 1908 y demostró ser prometedor, realizando varios vuelos de larga distancia. El desastre sobrevino cuando, mientras volaba cerca de Stuttgart, el LZ-4 fue alcanzado por la niebla y se soltó de sus amarras antes de estallar en llamas. Solo quedaba un Zeppelin, el LZ-3, que fue puesto en servicio para obtener publicidad, con una serie de vuelos entre el 23 de octubre y el 10 de noviembre de 1908. Y el público alemán se entusiasmó con los dirigibles. La zeppelinitis se apoderó de la imaginación nacional. Sus magníficas líneas encarnaban el orgullo y la habilidad industrial alemanas. Y esto se debió en gran parte a los esfuerzos del Dr. Hugo Eckener, periodista de un periódico de Frankfurt que se había convencido de que el futuro de la aviación pertenecía al dirigible. Eckener se unió a von Zeppelin en 1906 y, haciendo uso de sus habilidades periodísticas, dio a conocer brillantemente el dirigible y a su creador. Esto renovó el interés del ejército alemán y tras el vuelo del LZ-4 se desatará un gran interés entre el público, junto con un creciente orgullo nacional ante lo avanzado de la tecnología alemana, pionera en este campo. Las donaciones espontáneas del público comenzaron a llegar como una avalancha, más de 6 millones de marcos del Reich, lo que permitirá al conde fundar la Compañía de Construcción Zeppelin. El hecho más alentador de su carrera se produjo cuando el príncipe imperial visitó en octubre el hangar de Friedrichshafen y un mes más tarde el Estado Mayor alemán, consciente de la posibilidad de una guerra con Francia, le concedió una subvención, comprometiéndose a adquirir 2 aeronaves. En 1909, Ferdinand von Zeppelin disfrutaba de su máxima popularidad. Gracias a sus dirigibles, había recuperado la estima de sus camaradas de armas y obtenido el acceso al Kaiser, quien le distinguía ahora como uno de los miembros más patrióticos y ejemplo de las más rancias tradiciones germanas. El gobierno, por último, le asignó fondos suficientes como para saldar sus cuantiosas deudas, abrir la Fundación Zeppelin y crear la Luftschiffbau Zeppelin. Aún así, la momentánea fama y popularidad del conde no podían ocultar una realidad incuestionable. En los accidentes aéreos sufridos por sus zeppelines se corroboró que todavía no estaban en posesión de una excelencia técnica que llegaría a alcanzar en años posteriores. Además, la promesa de compra inicial del ejército alemán comenzó a ralentizarse después de que en las maniobras otoñales de 1909, en la que se hizo un ensayo comparativo de los 3 modelos de dirigibles alemanes existentes, el flexible Parseval, el semirrígido Gross Basenach y un Zeppelin, ningún modelo superaba las exigencias técnicas establecidas. Los militares, argumentando que su fabricación era muy onerosa, sobre todo en el caso de los zeppelines, no solicitaron ningún pedido de dirigibles y argumentaron que la incipiente aviación pudiera ser de más utilidad en el campo de batalla que esos caros mastodontes aéreos. En realidad, tanto los militares alemanes como el resto de las fuerzas armadas de Europa recurrieron a una sutil maniobra dilatoria. Querían presionar a los fabricantes de dirigibles para que mejoraran sus cualidades bélicas y redujeran sus precios. Y mientras tanto, en Friedrichshafen no se recibían pedidos, los obreros comenzaban a estar ociosos y los acreedores se agolpaban en la puerta de su despacho. Nuevas sombras de quiebra oscurecían su incipiente industria aérea. La salvación de la inminente crisis de la Luftschiffbau Zeppelin provino de su director general, Alfred Kolsmann, que, aprovechando el entusiasmo que estaba despertando la aviación entre el pueblo alemán, sugirió algo totalmente revolucionario para la época: la creación de una aerolínea de pasajeros con dirigibles, la Corporación Alemana de Transporte en Dirigible, conocida por su acrónimo en alemán DELAG. Así, en 1909, von Zeppelin fundó la primera aerolínea del mundo, la Corporación Alemana de Transporte en Dirigible, precisamente para promocionar sus aeronaves,
e inicialmente utilizando el LZ-6 que esperaba vender al ejército alemán. Sus dirigibles no proporcionaban un servicio programado entre ciudades, sino que operaban vuelos especiales o charter, como diríamos hoy, vuelos de placer, con un máximo de 20 pasajeros. Su persistencia dará sus frutos, y así, el 15 de julio de 1911, se terminó la 10ª nave. Bautizado con el nombre de Schmaven, este dirigible tuvo una exitosa carrera, llegando a transportar un total de 1.500 pasajeros en 218 vuelos, antes de estrellarse en Düsseldorf el 28 de junio de 1912. Otras naves de la DELAG fueron la Lute, LZ-11, la Schagen, LZ-17 y la Hansa, LZ-I-3, que entraron en servicio el 30 de julio de 1913, cuando la permanencia de las gigantescas naves en los cielos alemanes ya se daba por sentada. En este punto, el ejército y la marina alemanes habían reevaluado su opinión sobre los dirigibles Zeppelin y habían empezado a apreciar el valor que estas aeronaves podían tener para ellos. Este renovado interés hizo que el ejército alemán comprara el LZ-9 en 1911 y que los militares compraran también el LZ-12, que se convirtió en el dirigible Z-3 del ejército. Esta aeronave, la primera de nueva construcción del ejército, se encargó en marzo de 1912, voló el 25 de abril y se entregó el 23 de julio. La Marina Imperial Alemana siguió el ejemplo y encargó su primer dirigible el 24 de abril de 1912, una versión ampliada de las aeronaves operadas por la DELAG, que recibió la designación naval de L-1 e ingresó en el servicio de la Armada en octubre de 1912. El 18 de enero de 1913, el almirante Alfred von Tirpitz, secretario de Estado de la Oficina Naval Imperial Alemana, obtuvo el visto bueno del Kaiser para un programa de construcción de 5 años mediante el cual se preveía la expansión de la fortaleza naval alemana, incluyendo la construcción de 2 bases de aeronaves y también de una flota de 10 zeppelines. El primer dirigible del programa, el L-2, se ordenó el 30 de enero de 1913. Sin embargo, la Marina seguía preocupada por el rendimiento de estas naves y argumentaba que los dirigibles en su estado actual de desarrollo eran demasiado lentos para su uso marítimo. El viento era generalmente más fuerte sobre el mar, por lo que se necesitaba más potencia. Esto quedó claramente demostrado el 9 de septiembre de 1913, cuando, junto con la mayor parte de su tripulación y del jefe de la división de dirigibles navales, el capitán de corbeta Metzing, el L-1 se perdió en el mar cerca de Heligoland durante una tormenta, lamentando la muerte de 14 miembros de la tripulación que fallecieron ahogados, las primeras muertes en un accidente de Zeppelin. El sustituto de Metzing, Peter Strasser, se convirtió en uno de los más entusiastas defensores del uso de dirigibles. Pero el segundo dirigible de la Marina, el L-2, tuvo una vida aún más corta que el L-1. Menos de 6 semanas después, el 17 de octubre, el L-2 se incendió durante sus pruebas de aceptación poco después de despegar, quedando completamente destruido y matando a toda su tripulación y a su diseñador. Estos accidentes privarán a la Armada alemana de la mayor parte de su personal experimentado. Tengamos en cuenta que el jefe del departamento aéreo del almirantazgo falleció en el L-1 y su sucesor en el L-2. El próximo Zeppelin de la Armada, de la nueva clase M, el L-3, no entrará en servicio hasta mayo de 1914. Tal vez alarmado por la posición de monopolio que había alcanzado la compañía Zeppelin, sobre todo en cuestiones técnicas, el ejército alemán comenzó a fomentar el desarrollo de un rival, la Luftschiffbau Schutte-Lanz. El Dr. Johann Schutte, catedrático de arquitectura naval de la Universidad de Danzig, había fundado esta empresa en 1909 con el apoyo de un grupo de industriales. Sin duda, la sociedad formada por el ingeniero Johann Schutte y el industrial Karl Lanzl sería el verdadero competidor técnico y comercial de Zeppelin. Schutte y Lanz tuvieron el acierto de fabricar un dirigible más económico al dotarlo con un armazón rígido articulado construido en madera cuya estructura se fijaba con un pegamento de caseína y se reforzaba con alambre. Esta combinación de materiales proporcionaba una superficie de envoltura más limpia, elástica, aerodinámica y barata que el gigantesco armazón de aluminio empleado por Zeppelin. Además, el abaratamiento de costes en la construcción y materiales permitió a Schutte-Lanz hacer numerosos ensayos que finalmente dieron lugar al empleo de un modelo básico para construir dirigibles como el SL-2, que fue adquirido por el ejército alemán en febrero de 1914. Gracias a su formación como ingeniero naval, Schutte hizo importantes innovaciones técnicas que hoy en día nos parecen completamente normales en la configuración de un dirigible,
como la disposición en la popa de timones verticales y horizontales para el gobierno de este y la localización de los motores en góndolas situadas fuera de la quilla rígida, lo que proporcionaba más potencia al dirigible. Pese a que los dirigibles de von Zeppelin eran técnicamente inferiores, el Conde no incorporó estos avances, sobre todo porque hubiera tenido que pagar por su empleo. Además, el Conde siempre contó con mayor apoyo político y popular, por lo que Juteland se vio obligado a vivir bajo la sombra de la fama del gigante de Friedrichshafen. Antes del estallido de la Gran Guerra, los dirigibles de la DELAG habían transportado por los cielos de casi toda Alemania a un total de 34.028 pasajeros. Las cabinas de pasajeros de estos dirigibles tenían grandes ventanas para poder admirar las fantásticas vistas del territorio alemán desde el aire, aunque su infraestructura interior era muy espartana, y aún estaban muy lejos de las comodidades que presentarían más tarde el Graf Zeppelin y el Hindenburg en sus vuelos transatlánticos. La Luftschiffe lo compensó ofreciendo a sus selectos pasajeros un caro y sofisticado tentempié dotado con exquisiteces gastronómicas y las mejores bebidas de Europa. En realidad, la innovación del turismo aéreo introducido por Zeppelin fue para la época un éxito comercial absoluto, sobre todo para los clientes pudientes provenientes de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que podían permitirse el lujo de pagar un viaje cuyo precio era equivalente al salario mensual de un miembro de la clase media alemana. La fabricación de las aeronaves de pasajeros y su empleo comercial no solo sirvieron para sanear las cuentas de la empresa, sino que supusieron una excelente manera de ir ensayando y corrigiendo los talones de Aquiles de los Zeppelines, es decir, timones de dirección, la localización de las cabinas y las plantas motrices, y las mejoras aplicadas sirvieron para construir dirigibles más avanzados y atractivos para las necesidades de los militares. Antes de la Primera Guerra Mundial, la compañía Zeppelin había fabricado ya otras 21 aeronaves. En abril de 1913, el Zeppelin del ejército, Z4, penetró accidentalmente en el espacio aéreo francés debido a un error de navegación causado por los fuertes vientos y la escasa visibilidad. En este contexto, el comandante juzgó apropiado aterrizar la aeronave, que permaneció en tierra hasta el día siguiente, lo que va a permitir un examen detallado por parte de expertos en dirigibles franceses. Las diferentes empresas de construcción de dirigibles, la existencia de la compañía DELAG y la frenética carrera constructiva fomentada por los vientos de guerra que asolaban Europa hicieron que antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania estuviera a la cabeza de este campo aeronáutico, contando con tripulaciones muy experimentadas en el manejo de este tipo de aeronaves. Los militares se habían rendido por completo al poderío del dirigible, hasta el punto de que rechazaron en 1907 una oferta de venta de aviones por parte de los hermanos Wright. Al final, solo se vinieron a comprar aeroplanos por imitación. Francia, el potencial enemigo, estaba comprando muchos aviones y entrenando a muchos pilotos. Esto es Que huelen alto los dados. Durante el comienzo del siglo XX, los dirigibles, con su estructura alargada y su envoltura rellena de gas, surcaban los cielos representando una maravilla de la tecnología. Estos ingenios del aire contaban con la capacidad única de ser reparados en pleno vuelo y estaban equipados con todas las medidas necesarias para evitar colisiones y accidentes y para ser increíblemente seguros y confiables. El comandante, parece que el dirigible tiene una fuga y estamos cayendo. No hay problema, Geroto. Veamos qué dice el manual en este caso. A ver... Sí, aquí cójase la boquilla de la parte superior del habitáculo y procede a introducir... Madre mía, cuánta letra. Vale, pues nada, que hay que soplar. ¿Que tenemos que hinchar usted y yo un dirigible de 200 metros? Qué tontería dice usted, hombre. ¡Ah, qué susto! Pensé que teníamos que hinchar soplando entre los dos el dirigible. No, hombre, no. ¿Cómo voy a soplar yo, que soy el comandante? No, lo tiene que hacer usted. Venga, que todo es ponerse. Pero, Herr Comandante... Oigo hablar, pero no oigo soplar. Y me echa usted el aire calentito, que si no, no se me eleva. Luego... me... releva... usted... Sí, hombre, sí. Ahora que me rechupetea usted toda la boquilla, por favor. Y venga, Mabrio, yo le marco el ritmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ande, mire, una nube con forma de tirolés. Oigo, ya me he perdido la cuenta. Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Herr Comandante, seguimos cayendo.
Habría que aligerar peso. Hemos tirado ya de todo por la borda. No sé qué más podríamos tirar. Podemos echar a suertes quién salta sobre el Atlántico. Yo soy comandante y usted es capitán. Ate cabos. Pero... Venga, y no se olvide el flotador. Anda, mira, si es de los que llevan una cabeza de patito. Así no estará usted solo. ¡Hala, a saltar! Pero... Y tranquilo, que veo que por allí llegan delfines para ayudarle. El largo periodo de paz armada vivido por Europa en los años anteriores a 1914 tuvo su desenlace definitivo en el magnicidio de Sarajevo. La muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, activó todas las alianzas militares que se habían forjado entre las naciones europeas para evitar la guerra. Tanto la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, que luego cambiará de bando y será sustituida por el Imperio Turco, como la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso, habían llevado a cabo una frenética carrera armamentística. En este proceso de rearme, hay que decir que en honor a la verdad, los dirigibles y también los aviones eran inventos recién llegados al mundo bélico, y pese a toda la propaganda que se había hecho a su favor como arma definitiva, aún tenían que demostrar su validez en el campo de batalla moderno. En realidad, las naciones que estaban a punto de entrar en guerra confiaban más en las divisiones de caballería y de infantería, el número y potencia de las piezas de artillería, así como en la cantidad de acorazados y cruceros, porque creían que en ello residía la verdadera fuerza que daría la victoria a uno de los dos bandos. Además, todos pensaban que con semejante potencial bélico convencional, la victoria se conseguiría en un breve periodo de tiempo. Sin embargo, 6 meses después de haberse iniciado el conflicto, la cruda realidad demostró cuán erróneas fueron esas premisas. Las tropas, empleando armas convencionales, no fueron capaces de doblegar a sus adversarios. Tras una breve fase de ofensivas, el avance de los ejércitos se frenó en seco y para dar refugio a sus hombres se vieron obligados a establecer un complejo sistema de trincheras y fortificaciones que en el caso de Europa Occidental se extendía desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte. Mientras tanto, en el frente oriental se produjeron grandes maniobras victoriosas para las tropas de Alemania y Austria-Hungría que posteriormente delimitaron un frente de trincheras que solo se alteró en 1917. Y en esta guerra de trincheras, las viejas cargas de caballería y las formaciones cerradas de infantería del siglo XIX demostraron ser totalmente ineficaces. Hubo que dar paso a nuevas tácticas y armas, como carros de combate, obuses, ametralladoras, gases tóxicos, minas, alambre de espino, lanzallamas, submarinos, aviones, globos y dirigibles. La aeroestación y la aviación entraron en guerra con un grado de desarrollo muy diferentes. Mientras que los globos cautivos tenían una acreditada experiencia bélica y se emplearon muchísimo durante la contienda, dirigibles y aviones aún no habían demostrado su potencial ofensivo. Había llegado la hora de su bautismo de fuego. En agosto de 1914, Zeppelin había comenzado a construir las primeras aeronaves de la clase M, que tenían una longitud de 158 metros, con un volumen de 22.500 metros cúbicos y una carga útil de 9.100 kilogramos. Sus 3 motores Maybach CX producían 470 kilovatios cada uno, lo que permitía alcanzar velocidades de hasta 84 km por hora. Cuando estalló la guerra, el ejército alemán se hizo cargo de las 3 naves de la DELAG operativas en ese momento y fueron operadas por el ejército y la armada alemana como 2 organizaciones completamente separadas. Las incursiones de los zeppelines se iniciaron a finales de 1914, tuvieron su cenit en 1915 y fueron más esporádicas después de 1917. El peso de la guerra, por tanto, recayó en los dirigibles alemanes que servían en secciones independientes, como hemos dicho, del ejército y la marina alemanas. El Imperio Turco no tenía en servicio ninguna aeronave de este tipo, y Austria-Hungría solo disponía, antes de la guerra, de 5 dirigibles de diferentes orígenes, encuadrados en las tropas imperiales y reales de aviación. En agosto de 1914, el ejército disponía de 7 dirigibles, 4 desplegados en el oeste y 3 en el este. 3 de los asignados al este intentaron bombardear objetivos militares franceses a la luz del día.
todos fueron destruidos e inmediatamente se hizo evidente que los dirigibles no podían desempeñar ninguna función durante el día. Los 3 dirigibles del este completaron su primera misión el 28 de agosto de 1914, un bombardeo contra la estación ferroviaria de Malwa. Sin embargo, la acción enemiga consiguió derribar uno y su tripulación fue hecha prisionera. En los primeros meses de la guerra, Gran Bretaña, Francia y Rusia fueron objeto de misiones de reconocimiento y bombardeo por parte de los dirigibles alemanes del ejército, con un resultado desigual. En Europa Oriental, los dirigibles alemanes bombardearon muchos objetivos, mientras que en Europa Occidental, pese a sus valiosas misiones de reconocimiento, perdieron 2 unidades que volaban a baja altura por disparos hechos desde tierra. Aún así, Berlín creía firmemente que el ejército le brindaría la victoria en breve, por lo que interrumpió los ataques hasta que el resultado de la primera batalla del Marne, en septiembre de 1914, obligó a los generales a cambiar de opinión sobre el curso de la guerra. Y una vez que se estableció la guerra de trincheras, a los dirigibles del ejército se les asignaron objetivos en las retaguardias aliadas, por lo que las aeronaves alemanas fueron las primeras de la Gran Guerra que trasladaron el conflicto a la retaguardia. Los efectos de los ataques de los dirigibles eran, psicológicamente hablando, infinitamente mayores que los daños materiales producidos por sus bombas. De hecho, la confusión y la histeria provocada por el vuelo de estas moles aéreas sobre París desataron contramedidas que a veces rayaban en lo tragicómico. En un aeródromo francés, en el que se había dado la alarma por la presencia de dirigibles alemanes sobre París, los aviadores franceses que acudieron al campo de vuelo contemplaron estupefactos cómo el piloto Jean Navarre escondía en su traje de vuelo un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Navarre creía ingenuamente que arrojando el cuchillo desde su aeroplano podría rajar la envuelta del dirigible. Los dirigibles del ejército también entraron en acción en el sur durante la campaña rumana del otoño de 1916, cuando llevaron a cabo varias incursiones estratégicas contra Bucarest y las áreas de Ploesti. En la noche del 31 de enero al 1 de febrero de 1916, el LZ-85 atacó el puerto de Salónica con 6.000 kilogramos de bombas y el diario de combate demuestra la sorpresa que se podía lograr con un ataque desde el aire. También da una idea de la resistencia necesaria para llevar a cabo una operación de esta naturaleza en una salida que duró unas 18 horas. Sin embargo, en una visita de regreso ese mismo año, el LZ-85 fue derribado por fuego terrestre y el ejército comenzó a retirar las naves del teatro de operaciones después de eso, siendo retirada la última, el LZ-101, en septiembre de 1917. En abril de 1915 se realizaron algunas salidas contra las ciudades francesas de Nancy y Poperinghe, pero en mayo se produjo un cambio en la naturaleza de la guerra aérea cuando la primera de las nuevas naves mejoradas, la LZ-38, alcanzó el estado operativo. Tras un cambio en la política gubernamental y en la visión estratégica de Peter Strasser, el jefe de los zeppelines navales, las aeronaves del ejército se unieron a sus homólogos marítimos en una campaña estratégica. Esta operación y otras similares llevadas a cabo en 1915 fueron los primeros ejemplos de bombardeo estratégico del siglo XX. Sin embargo, el ejército no había abandonado completamente la idea de utilizar dirigibles en un papel táctico, como se demostró durante los combates por Verdún, donde 4 naves fueron enviadas para apoyar el ataque terrestre del 21 de febrero de 1916, aunque solo 2 sobrevivieron. Los dirigibles del ejército empezaron a perder peso específico en los planes del alto mando alemán, aunque siguieron haciendo incursiones de bombardeo en el frente oriental, en Rusia, y también en el occidental, sobre Londres, donde destacó el comandante Eric Linnard, y sobre otras grandes ciudades británicas. Cuando los ingleses atacaron sus bases en Bélgica, el alto mando del ejército decidió transferir la responsabilidad de los ataques a las aeronaves de la Marina, que inicialmente habían sido destinadas a misiones de reconocimiento marítimo en busca de la flota enemiga, de campos de minas y a misiones antisubmarinas. La base principal de los dirigibles navales era Nordholz, en la costa norte de Alemania, donde confluyeron 2 grandes figuras que marcarían la actuación de estas aeronaves a lo largo de toda la guerra. El primero de ellos era Hugo Eckener, quien, a pesar de su edad, 46 años, algo que le dejaba fuera del llamamiento general a filas, quiso unirse al esfuerzo de guerra para aportar sus invaluables conocimientos sobre el manejo de estas grandes máquinas voladoras. Eckener se compenetró a la perfección con el jefe de la división aérea de la Marina alemana, Peter Strasser, más conocido como el Kaiser, que se convertirá en una leyenda para los aerosteros navales alemanes por sus eventuales participaciones en vuelos de guerra, su iniciativa en la mejora técnica de los dirigibles y, sobre todo, tras su muerte en combate. El único punto de discrepancia entre el Kaiser y el Papa, que era como conocían a Eckener, fue cómo emplear los dirigibles en la contienda. Eckener era partidario de que fueran un arma exclusivamente naval y se usara como complemento de la Marina Imperial en la búsqueda y acoso de la Royal Navy británica, tal y como se haría en el combate naval de Jutlandia en 1916. Sin embargo,
Strasser lideraba la opinión de algunos comandantes más agresivos que querían golpear al enemigo en el centro de su poderío, la retaguardia y, a ser posible, la de Inglaterra. En este sentido, Strasser compartía las ideas de Rudolf Martin, defensor de los bombardeos aéreos, quien ya en 1908 aducía que aviones y cepelines podían destruir la seguridad de la que gozaba Gran Bretaña como isla y debilitarla para facilitar la invasión. Martin preconizaba la guerra aérea con el argumento de que, con lo que costaba un acorazado moderno, se podían construir 80 dirigibles. Por otro lado, Strasser pensaba, acertadamente, que si sus dirigibles bombardeaban los principales puertos y núcleos industriales británicos y le causaban daños suficientes, los británicos pedirían la paz. Strasser estaba sentando así las bases del bombardeo estratégico moderno, pero para poder llevarlo a cabo tenía que superar dos problemas. El primero de ellos se puso en evidencia en el primer ataque diurno que sufrió Londres en enero de 1915 a cargo del LZ-38. Los londinenses se quedaron completamente hipnotizados cuando vieron la silueta del dirigible sobrevolando el cielo de la ciudad. Pero esta catarsis se rompió de inmediato cuando los alemanes empezaron a arrojar a mano las bombas explosivas e incendiarias por las ventanas de las cabinas del dirigible, cayendo sobre objetivos designados a ojo de buen cubero desde la cabina de mando. Y en las misiones siguientes, los dirigibles empezaron a ser recibidos por los disparos de las primeras baterías de cañones antiaéreos apostadas en puntos estratégicos de la ciudad, que habían sido avisados previamente por una red de alerta establecida en barcos que surcaban la costa británica. Los alemanes, claro, se dieron cuenta del peligro que representaba la artillería antiaérea, lo que les obligaba a elevar su altitud en detrimento de la precisión de un bombardeo ya de por sí poco efectivo por la escasa carga bélica que podían transportar y por la inexistencia de visores. Por si fuera poco, las misiones sobre Gran Bretaña carecían de una estrategia definida, limitándose a sobrevolar las grandes ciudades y a bombardear el primer objetivo que el capitán del dirigible considerara adecuado. Este conjunto de circunstancias proporcionaban una gran vulnerabilidad a los dirigibles que requerían una gran mejora técnica para poder afrontar con mayor éxito las misiones sobre Inglaterra. El segundo problema que tuvo que afrontar Strasser se produjo en su propio bando y era mucho más peliagudo de lo que podía pensar, puesto que chocaba directamente con una cuestión que atañía personalmente al Kaiser Guillermo II. El Estado Mayor alemán sabía que a Guillermo II no le parecía bien que las bombas de los dirigibles alemanes pudieran alcanzar el Parlamento británico, la Catedral de San Pablo, la Abadía de Westminster o el mismísimo Palacio de Buckingham, residencia del rey Jorge, que a fin de cuentas era su primo, y el Kaiser se resistió tenazmente a las presiones de sus generales. Los cepelines de la Marina se habían usado principalmente en misiones de reconocimiento, como hemos dicho, llevándose a cabo a lo largo de la guerra unas 220 misiones de este tipo. Las primeras misiones de estos gigantescos aerostatos habían sido la observación de los movimientos del enemigo, especialmente en el Mar del Norte y en el Báltico, donde controlaban las rutas y descubrían los campos de minas que los ingleses colocaban contra sus submarinos. Pero pronto fueron utilizados también como una nueva arma de guerra. Pocas semanas después del comienzo de las hostilidades, uno de ellos dejó caer varias bombas sobre la ciudad de Amberes, en Bélgica, causando 6 muertos. Y durante todo el año 1914, varias ciudades belgas y francesas, especialmente París, fueron visitadas casi siempre de noche por aquellas alargadas y silenciosas aeronaves que lanzaban bombas de todo tipo. Durante el año 1915, entrarán en servicio los cepelines mejorados del tipo MIP que permitirán la implantación de una nueva estrategia, el bombardeo estratégico. Los ataques tácticos se realizan con la intención de derrotar a las fuerzas terrestres o navales, mientras que los ataques estratégicos pretenden derrotar a los estados sin poner en peligro a las fuerzas propias. Así pues, quienes abogaban por la guerra estratégica o la llevaban a cabo rechazaban la máxima de Clausewitz, que defendía la necesidad de derrotar a las fuerzas armadas de un enemigo antes de poder avanzar a la victoria. Y esta filosofía se basaba en la experiencia militar del siglo XVIII, donde, antes de la introducción de la aviación de guerra, las fuerzas armadas enemigas solían interponerse en el camino de la guerra contra las infraestructuras y la población civil. En 1914, las fuerzas enemigas podían, por primera vez, ser evitadas sin necesidad de derrotarlas o fijarlas en su posición, y la población civil y las infraestructuras de un Estado podían ser destruidas. Ahora se había introducido en la guerra otra línea de combate, o frente, el frente interno, como se conocería más tarde. Así que, a principios de 1915, finalmente, el Kaiser Guillermo II aprobó la realización de una campaña aérea contra objetivos estratégicos ingleses, excluyendo zonas residenciales y edificios civiles sin valor militar como palacios reales o museos. Heredero de las tradiciones caballerescas de sus antepasados, en un primer momento también prohibió bombardear Londres.
El permiso para bombardear Londres coincidirá con el establecimiento de hangares en la costa del territorio belga conquistado, que permitirá a los dirigibles del ejército alcanzar la capital inglesa en menos tiempo. Tras un par de tentativas infructuosas por las adversas condiciones meteorológicas, la primera ofensiva aérea estratégica de la historia comenzó de manera algo desfavorable en la noche del 19 al 20 de enero de 1915, cuando dos cepelines, el L3 y el L4, sortearon los campos de batalla del norte de Francia, cruzaron el canal a Gran Bretaña por Norfolk y procedieron a lanzar bombas sobre zonas que estaban iluminadas, suponiendo correctamente que representaban centros de población. Lanzaron 50 kilos de explosivos y unos 3 kilogramos de bombas incendiarias en Great Yarmouth, Sheringham y otras poblaciones vecinas, con tanta imprecisión que los 4 muertos y 16 heridos fueron civiles. A partir de entonces, siempre que la niebla y el viento lo permitían, los dirigibles con base en la costa belga bombardearon industrias y poblaciones británicas. La táctica era sencilla. Amparados por la noche, ascendían hasta los 10.000 pies, algo que ningún avión de la época podía hacer, se dejaban llevar por el viento, aprovechando la capa de nubes que cubría el Canal de la Mancha para no ser detectados, y descendían por sorpresa para bombardear el objetivo. Tras unos meses de incursiones sobre diferentes ciudades del sur de Inglaterra, la implacable lógica militar se impuso y el Kaiser autorizó el bombardeo de Londres, que pasó a convertirse en el objetivo preferente de los alemanes. El 31 de mayo, el LZ-38, tripulado por Eric Linnard, sobrevoló el estuario del Támesis y bombardeó Londres por primera vez, arrojando alrededor de 120 bombas y causando 7 muertos y más de 30 heridos. Este ataque tuvo una repercusión enorme. En Alemania, Linnard fue encumbrado a la categoría de héroe nacional y la prensa germana se congratuló por el hecho de que Gran Bretaña por fin había perdido su aislamiento insular. Mientras tanto, entre los ingleses cundía la histeria. La prensa dio amplia cobertura a los bombardeos, haciendo hincapié en las víctimas civiles, sobre todo en las infantiles. Los rotativos británicos pronto acuñaron el término de baby killers, asesinos de niños, para referirse a los aerostatos enemigos. Luego, la población pasó de la histeria inicial, en la que el populacho llegó a agredir a sus soldados porque no les protegían del enemigo, a una moderada contemporización con las nuevas secuelas de la guerra moderna. Los ataques estratégicos se reanudaron con mayor fuerza en septiembre de 1915. Los siguientes extractos del informe del comandante del LZ-44, que atacó Londres la noche del 7 al 8 de septiembre de 1915, son muy ilustrativos de este tipo de operaciones. Durante el ataque, más de 4.800 kilogramos de bombas impactaron Londres, Liverpool y Norwich, lo que lo convirtió en el ataque más intenso dirigido contra Gran Bretaña durante toda la Primera Guerra Mundial. Salida a las 19:27 de la tarde. LZ-74 cruzó la costa británica al norte del Támesis, cerca de la isla Foulness. Solo se veían unas pocas luces en el suelo y solo un pálido resplandor en dirección a la ciudad de Londres al acercarse a una altitud de unos 3.200 metros. Todos los suburbios sobre los que pasó el dirigible quedaron completamente a oscuras. Siguiendo la dirección del viento y teniendo en cuenta las posiciones conocidas de las defensas británicas, la orden era atacar Londres desde el norte cuando la LZ-74 llegase a Brentwood-Woodford. Mientras tanto, se comenzaron a ver los primeros reflectores. El extracto continuó indicando cómo más tarde el comandante de otro dirigible, el SL-2, mencionó que cuando llegó a Londres, unos 10 minutos antes del LZ-74, solo unos pocos reflectores estaban en acción. La llegada escalonada de los cepelines alemanes había dado tiempo a las defensas para movilizarse. El registro del LZ-24, que también estuvo en el raid, lo confirma. La navegación desde King's Lynn hasta Londres fue sencilla porque el paisaje estaba completamente oscuro y la mayoría de las ciudades todavía estaban iluminadas. Londres todavía estaba muy iluminada. La orientación sobre toda la capital fue muy fácil porque Regent's Park estaba exactamente ubicado y el centro de la ciudad estaba iluminado como en tiempos de paz. La tripulación comenzó a lanzar bombas cerca de High Holborn a una altitud de unos 2.500 metros. Era imposible evitar el contacto con los reflectores. Sin embargo, había mucho polvo sobre Londres y por eso las haces de luz no tenían un alcance muy grande. Aunque más de 10 luces grandes intentaban localizar al dirigible, solo fue posible impactar al LZ-74 durante unos segundos. La tripulación reconoció el río Támesis con sus puentes y barcos. Todas las estaciones de ferrocarril estaban bien camufladas. Pero a pesar de estar bien camufladas, las estaciones de tren podían identificarse fácilmente por las vías que conducían a ellas, que son extremadamente difíciles de ocultar. Una de ellas, identificada como la estación de tren de Leyton, constituyó el primer objetivo,
aunque solo fue bombardeada para reducir el peso del vuelo antes de dirigirse a los muelles, que eran los objetivos principales. Allí, según se estima, cayeron bombas sobre el Surrey Commercial y posiblemente sobre los muelles de la India, así como sobre la estación Bethnal Green. El informe también se refirió al aparente daño causado y a la respuesta provocada. Grandes incendios eran visibles desde el cielo. Entre las 12:54 y la 1:50, el dirigible fue atacado por varias baterías, pero sin éxito. Uno de los muchos proyectiles incendiarios, reconocibles por sus estelas de humo blanco, pasó por el LZ-74 a unos pocos metros antes de explotar a unos 400 metros por encima del Zeppelin. Ambos artilleros, parados sobre el casco del Zeppelin, se cubrieron porque algunos proyectiles estaban a punto de cerrarse. Después de dejar caer su carga de bombas, el LZ-74 regresó dejando Inglaterra cerca del río Crouch y utilizando la capa de nubes para protegerlo del fuego terrestre. El informe admite que no había posibilidad de que el comandante y sus hombres determinaran la posición real de la aeronave, lo que demuestra el estado un tanto primitivo de la navegación aérea en aquella época. Sin embargo, la tripulación se orientó después de cruzar el canal y aterrizó en Namur alrededor de las 10:10 de la mañana, con los únicos daños de 2 impactos en la estructura y un motor que falló por defecto mecánico. Durante 1915 se realizaron unas 30 misiones estratégicas arrojando un total de alrededor de 37.000 kilos de bombas. Sin embargo, esto no resultó en un debilitamiento de la moral británica ni en una disminución de la capacidad industrial. Las incursiones más destructoras de la flota de Zeppelines se realizaron durante el año 1915. La más mortífera en la noche del 13 al 14 de octubre, cuando 5 dirigibles mataron a 71 londinenses. A la hora de contrarrestar la amenaza de los Zeppelines, Gran Bretaña buscó todo tipo de soluciones. Una de las más efectivas fue el incremento del alcance y número de las piezas de artillería antiaérea asociadas a baterías de reflectores. Además, afloraron aeródromos cercanos a las grandes ciudades, de donde despegaban aviones Avro 504K armados con ametralladoras. También la red de vigilancia costera establecida en barcos que intentaban descubrir la presencia y ruta de las aeronaves incursoras. Otra solución, también muy efectiva, consistió en atacar a los dirigibles en sus hangares de la costa belga mediante raids de bombarderos llevados a cabo por hidroaviones y aeroplanos del RNAS. El incremento de las defensas de las ciudades británicas, la presencia de cazas, pese a que contaban con armamento deficiente, así como los ataques británicos sobre los refugios de los dirigibles en el continente, obligaron a los alemanes a cambiar de táctica. En primer lugar, los hangares de Bélgica solo se emplearían en caso de emergencia. En el futuro, todas las misiones partirían desde Nordholz u otras bases situadas en el norte de Alemania. A continuación, se ordenó incrementar el número de misiones y de dirigibles destinados a bombardear Londres con el fin de destruir sus centros industriales, presionar a su población y, en la medida de lo posible, desplazar efectivos humanos y materiales del frente occidental para la defensa de Gran Bretaña. Finalmente, cuando a Guillermo II se le dio a conocer el número de víctimas civiles que los bombardeos aliados habían causado en varias ciudades alemanas, las pocas oportunidades de ataque debido al pésimo clima británico y la escasa duración de las noches veraniegas aptas para atacar, cedió por completo ante la evidencia y en julio de 1915 autorizó que Londres fuera atacada sin restricciones. Ante el cambio en la táctica de ataque y la concentración de los dirigibles en misiones nocturnas, por lo que 3/4 partes del envoltorio iban completamente pintadas de negro, se pidió a los 3 grandes fabricantes de dirigibles que produjeran aeronaves más ligeras, con mayor capacidad y rapidez ascensional y, sobre todo, con más carga bélica. Berlín, aduciendo el esfuerzo de guerra, emitió una normativa por la que se obligaba a Schütte-Lanz y Zeppelin a compartir sus respectivas innovaciones técnicas en beneficio de los nuevos requerimientos tácticos. Ambas empresas expusieron los problemas legales que se derivaban de la falta de control sobre sus respectivas patentes, así como la imposibilidad de cuantificar los diferentes beneficios económicos derivados de las mismas. Pero el gobierno alemán atajó la polémica alegando que la victoria estaba próxima y el problema se resolvería en la posguerra. Esta decisión enzarzaría a Schütte-Lanz y a los herederos del conde von Zeppelin en una disputa jurídica, técnica y económica que se alargaría hasta 1940. El otro fabricante, von Parseval, se libró de este problema solo porque fabricaba aeronaves escuela. La combinación de ambos equipos de diseño dio lugar a la construcción de mejores dirigibles, los de la clase L-10, con unos volúmenes de más de 30.000 metros cúbicos que montaban puestos defensivos con ametralladoras en la parte superior y popa de la envuelta, así como en las barquillas de los motores.
Por último, los nuevos artefactos aéreos cargaban más bombas, hasta 196 toneladas, tenían más radio de acción y una altitud operativa de 7.000 metros que los hacía casi inalcanzables para la artillería antiaérea y los aviones de la época. Sin embargo, la tabla de salvación proporcionada por la altitud era inversamente proporcional a la precisión en los bombardeos. El problema se solucionó parcialmente gracias a unas barquillas aerodinámicas con cierta forma de dirigible que se suspendían desde el dirigible y en la que un observador transmitía telefónicamente la situación del objetivo al bombardero para mejorar el lanzamiento de las bombas. Este dispositivo, el Spakorpf, permitía también operar en condiciones climáticas adversas de nubosidad. Tengamos en cuenta que, si bien la aeronave era invisible para los observadores de tierra, esto también impedía bombardear o desarrollar tareas de observación. El Spakorpf, o coche bajo las nubes, se descolgaba de esta forma mediante un cable de 750 metros de longitud y estaba equipado, como hemos dicho, con línea telefónica. Pero finalmente, el incremento de las defensas de las ciudades británicas, la presencia de cazas, aunque su armamento fuera más o menos deficiente, así como los ataques británicos sobre los refugios de los dirigibles en el continente, obligarán a los alemanes a cambiar la táctica, y poco a poco los dirigibles serán siendo sustituidos progresivamente por los aviones Gotha, bombarderos de largo alcance con mayor capacidad para sembrar el terror, más rápidos y más económicos de fabricar, utilizando una menor cantidad de recursos de los que Alemania no se encontraba muy sobrada en este momento de la guerra. Las misiones de bombardeo, especialmente las dirigidas sobre Londres, capturaron la imaginación del público alemán, aunque tuvieron muy poco éxito material. No obstante, los ataques con Zeppelin, junto con los bombardeos posteriores llevados a cabo por aviones, causaron la desviación de hombres y equipos del frente occidental, donde eran más necesarios, y el temor a los ataques también tuvo algún efecto sobre la producción industrial. Lo cierto es que los alemanes, durante los primeros meses de la guerra, se obstinaron en convertir los dirigibles en un arma estratégica, confiados en los cada vez más sofisticados y blindados que les proporcionaba la fábrica del Conde Zeppelin. Pero las naves eran lentas, pesadas, fáciles de detectar y muy vulnerables en las cotas bajas, ya que el hidrógeno que los mantenía en el aire era altamente inflamable. La inexistencia del radar acababa de facilitar la navegación ya de por sí bastante silenciosa de los zeppelines. Aún así, los británicos no dudaron en emplear a personas ciegas seleccionadas por la agudeza de su oído como vigías a lo largo de la costa sur de Inglaterra. Pero los ingleses aprendieron que podían derribarlos poco a poco después de que despegaran de sus bases en Bélgica o de los navíos alemanes que navegaban en el Canal de la Mancha. También la mejora tecnológica de los nuevos aviones y el desarrollo de la artillería antiaérea, desconocida hasta ese entonces, marcó el ocaso de los zeppelines. Los pilotos ingleses se atrevieron a entablar combates a mayores altitudes, conscientes de que sus balas incendiarias podían hacer explotar el gas encerrado en la bolsa del dirigible. Aunque estos raids no tuvieron impacto militar significativo, el efecto psicológico fue considerable. Así, el escritor D.H. Lawrence describió una incursión en una carta a Lady Ottoline Morrell. Luego vimos el Zeppelin sobre nosotros, justo delante, en medio de un destello de nubes, en lo alto, como un dedo dorado y brillante, bastante pequeño. Luego hubo destellos cerca del suelo y el ruido de la sacudida. Fue como Milton. Luego hubo una guerra en el cielo. No puedo superarlo, que la luna no es la reina del cielo por la noche y las estrellas las luces menores. Parece que el Zeppelin está en el cenit de la noche, dorado como una luna, tomando el control del cielo, y las conchas explosivas son las luces menores. Por su parte, en Inglaterra, el ejército tomó el control total de las defensas terrestres en febrero de 1916 y una variedad de cañones de calibre inferior a 4 pulgadas, de menos de 102 milímetros, se convirtieron en cañones antiaéreos. Se introdujeron reflectores, inicialmente manejados por la policía, y a mediados de 1916 ya había 271 cañones antiaéreos y 258 reflectores operativos en toda Inglaterra. Las defensas aéreas contra los zeppelines se dividieron entre la RNAS y el Royal Flying Corps, RFC, con la Marina atacando naves enemigas acercándose a la costa, mientras que el RFC se encargaba una vez cruzaban la costa. Inicialmente, la oficina de guerra había creído que los zeppelines usaban una capa de gas inerte para protegerse de las balas incendiarias y favorecía el uso de bombas o dispositivos como el dardo Ranken. Sin embargo, a mediados de 1916 se había desarrollado una mezcla efectiva de munición explosiva, trazadora e incendiaria. En 1916 hubo 23 raids alemanes en los que se arrojaron 125 toneladas de bombas, matando a 293 personas e hiriendo a 691.
Aunque de acuerdo con las fuentes oficiales, el número total de víctimas civiles británicas por los raids aéreos durante la guerra fue relativamente pequeño, 1.413 muertos, de los que cerca de 530 podían ser imputados a los cepelines, la extensión de la guerra en el aire y el comienzo del bombardeo de poblaciones tuvo consecuencias reveladoras. El enemigo era capaz de atacar ciudades muy alejadas de las zonas de conflicto, de destruir recursos vitales para la industria de guerra y de convertir a los civiles en objetivo militar para quebrantar su moral. También sirvió para desarrollar nuevas formas de defensa, restricciones de iluminación, alarmas para la población, refugios subterráneos, reflectores de búsqueda o el desarrollo de la artillería antiaérea, aspectos que durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en determinantes para resistir con éxito los Blitz de la Luftwaffe nazi. Los cepelines eran muy difíciles de atacar con éxito a gran altura, aunque esto también imposibilitaba los bombardeos precisos. Los aviones intentaban alcanzar una altitud de 10.000 pies, unos 3.000 metros, y disparar consiguiendo pequeños agujeros que causaban fugas de gas minúsculas. Gran Bretaña desarrolló a finales de 1916 nuevas balas con fósforo para encender el clorato de potasio y por lo tanto el hidrógeno del cepelín. Para contrarrestar las defensas cada vez más efectivas, se introdujeron nuevos cepelines con una altitud de operación incrementada a los 16.500 pies, unos 5.000 metros, y un techo de operación de 21.000 pies, unos 6.400 metros. El primero de estos cepelines de la clase S, el LZ-91, entró en servicio en febrero de 1917. Básicamente, era una modificación de un cepelín de la clase R, sacrificando fuerza y potencia para mejorar la altitud. Y los cepelines de la clase R supervivientes se adaptarán mediante la eliminación de uno de sus motores. Así que la seguridad trajo como contraprestación la tensión adicional causada en las tripulaciones del dirigible, causada por el mal de altura y la exposición al alto frío, al frío extremo, y a las dificultades operativas causadas por los fuertes vientos fríos e impredecibles que se encuentran en altitud. No obstante, el uso principal que se dio a estas naves fue el de misiones de reconocimiento sobre el Mar del Norte y el Báltico, y la mayoría de las aeronaves fabricadas fueron utilizadas por la Armada alemana. Peter Strasser será nombrado comandante en jefe de la fuerza de cepelines de la Armada Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Los dirigibles eran todavía una tecnología experimental, y el capitán de corbeta Strasser se convirtió en el nuevo comandante en jefe de la Armada de cepelines navales después de que su predecesor, el capitán de corbeta Friedrich Metzing, se ahogara en el accidente de la primera aeronave de la Armada, la L-1. Strasser completó estudios teóricos sobre aeronaves y obtuvo experiencia práctica en el pilotaje de la aeronave civil LZ-17 Sachsen. Otra aeronave, la LZ-13 Hansa, fue contratada para entrenar a las tripulaciones navales mientras se construían nuevos buques. Al comienzo de la guerra, la Armada tenía solo una aeronave operacional, la LZ-24, designada por la Armada como L3. La L3, bajo el mando personal de Strasser, fue la única en participar en las maniobras de la Armada Imperial justo antes de la guerra. El 28 de noviembre de 1916, Strasser fue nombrado por decreto imperial como líder de los dirigibles, Führer der Luftschiffe. Pero Strasser no vivió para ver el final de la guerra. El 5 de agosto de 1918, durante un ataque nocturno contra Boston, Norwich y el estuario de Humber, el L-70 de Strasser se encontró con un avión británico DH-4 que derribó el Zeppelin justo al norte de Wells Next the Sea, en la costa de Norfolk. Ninguno de los 23 hombres a bordo sobrevivió, y paradójicamente resultó ser la última incursión de un dirigible contra Gran Bretaña. El impacto de Strasser, tanto en la guerra aérea como en la historia militar, fue importante para el futuro, ya que jugó un papel decisivo en el desarrollo de los bombardeos de largo alcance y en el desarrollo de aeronaves rígidas como una aeronave eficiente, de gran altitud y para todo tipo de clima. Fue un gran defensor de la doctrina de los bombardeos contra objetivos civiles y militares, como un medio tanto de propaganda como para desviar recursos de la línea del frente del enemigo. Nosotros, que golpeamos al enemigo donde late su corazón, hemos sido calumniados como asesinos de bebés. Hoy en día no existe ningún animal como no combatiente. La guerra moderna es guerra total, diría Strasser. Patrullar tenía prioridad sobre cualquier otra actividad del dirigible. Durante la guerra, casi 1000 misiones volaron sobre el Mar del Norte frente a las 50 misiones de bombardeo estratégico. La Kriegsmarine alemana disponía de 15 cepelines en comisión a finales de 1915 y pudo tener 2 o más patrullas continuamente en cualquier momento en el aire. Sin embargo, sus operaciones fueron limitadas por las condiciones climáticas. El 16 de febrero, el L3 y el L4 se perdieron debido a una combinación de fallos de motor y vientos fuertes. El L3
se estrelló en la isla danesa de Fano, sin pérdida de vidas, y el L4 cayó en Blavaskunk. 11 tripulantes escaparon de la góndola de proa, después de lo cual la nave, con 4 miembros de la tripulación que aún quedaban a bordo, fue lanzada al mar y se perdió. En 1915, las patrullas solo se llevaron a cabo en 124 días y en otros años el total fue considerablemente menor. No obstante, estas operaciones impidieron que barcos británicos se acercaran a Alemania, observaron cuándo y dónde estaban tendiendo minas los británicos y ayudaron en la destrucción de estos campos de minas. En ocasiones, aterrizaban en el mar junto a un dragaminas, subían a bordo a un oficial y así obtenían las ubicaciones de las minas. La Marina Imperial arrojó 360.000 kilogramos de bombas, la mayoría sobre las islas británicas. 307.315 kilogramos fueron destinados a buques, puertos y ciudades enemigas. Se arrojaron 58.000 kilogramos sobre Italia, el Báltico y el Mediterráneo. Por su parte, las aeronaves del ejército lanzaron unos 160.000 kilogramos de bombas a sus objetivos designados. 44.000 kilogramos golpearon a Bélgica y Francia, 36.000 a Inglaterra y 80.000 a Rusia y el sudeste de Europa. Sin embargo, aún hoy se discute sobre si hubiese sido mejor utilizar estas aeronaves y, más importante aún, sus tripulaciones irreemplazables como un arma puramente naval. En 1917, la Armada Británica comenzó a tomar contramedidas efectivas contra las patrullas de aeronaves sobre el Mar del Norte, comenzando a operar los hidroaviones de largo alcance Curtiss H-12. En julio de 1917 entrará en servicio el portaaviones HMS Furious y se instalaron plataformas para el lanzamiento de aviones en las torretas delanteras de algunos cruceros ligeros. El 14 de mayo, el L-22 fue derribado cerca del Tersling Bank por uno de estos hidroaviones H-12, que había sido alertado gracias a la interceptación del tráfico de radio del L-22. Los alemanes se daban cuenta ahora de que había una nueva amenaza para sus operaciones, y Strasser ordenó a los dirigibles que patrullaban el área de Teslin mantener una altitud de al menos 4.000 metros para mantenerse a salvo de la aviación, medida que reducirá considerablemente su efectividad. Esto es que huelen alto los dados. Desde finales del siglo XIX, Alemania impulsó la construcción de majestuosos dirigibles, conocidos por su ingeniería meticulosa y su impresionante presencia en los cielos. Herr Mariscal, vengo a presentarle nuestro nuevo ingenio para bombardear al enemigo. Hemos tardado meses en él. El dirigible de guerra tiene una fuerza ascensional de 8.000 pies, motores Maybach de 12 cilindros y 410 kilovatios con 550 caballos de... ¿Alguna especificación técnica no le convence? Gris, viene el Kaiser a la inauguración y no le combina nada con su majestuoso uniforme. Herr Mariscal, ese color es para camuflarse de vistas enemigas y... Ya, pero ¿no lo tiene en otro color? ¿Un verde pistacho, por ejemplo? Pero así el enemigo nos verá. El enemigo no mira arriba. ¿Y qué es más importante? ¿El enemigo o que el Kaiser salga bien en las fotos? Pero si las fotografías son en blanco y negro. ¿Y un naranja mandarina? No me está usted escuchando, ¿verdad? ¿Y un rojito manzana del Tirol? Estás escuchando Que huelen alto los dados, tu podcast de historia. Esta tarde es la fiesta del Kaiser y quiero que esté usted. He pensado en un espectáculo de esos donde se hinchan globos y se hacen animalitos. Al Kaiser le vuelve loco. No le sigo. Hombre, si ha hinchado usted un dirigible soplando, esto para usted está chupado. Pero es que el dirigible se llena de hidrógeno mediante un compresor de... Con esos pulmones a usted los animalitos le salen de tamaño natural. ¿Sabe usted hacer jirafas? Herr Mariscal, ¿me está usted escuchando ahora? Tampoco, ¿verdad? ¿Y un perrito? ¿Un león, quizás? Pero no se vaya, que me conformo con algo más sencillo. ¿Un suricato?
Al dejar la base, comenzaba un viaje aburrido y tranquilo para la mayoría de los aerosteros, excepto para su comandante, que debía permanecer atento al comportamiento de la aeronave, el régimen de los motores, los cambios de viento o la presión atmosférica, señal de que se avecinaba una tormenta. Además, tenía que mantener un rumbo alejado de la costa holandesa para evitar ser detectado por algún vigía marino o terrestre que pudiera dar la alarma. Después de más de 4 horas de vuelo, el aburrimiento daba paso a la fatiga y a los efectos de la tensión y del miedo. Los mecánicos viajaban en ruidosas góndolas donde los motores, que requerían una atención continua, atronaban el escaso espacio disponible y lo llenaban todo con sus pestilentes efluvios. El único consuelo era que su puesto era el más caliente del dirigible. El resto de las cabinas del personal de la aeronave, artilleros, oficiales, navegantes y bombarderos, estaban sometidas a la humedad marina y al frío de las grandes altitudes, lo que a veces provocaba desvanecimiento por falta de oxígeno y no pocos casos de congelación. Los desplazamientos en el interior del entramado rígido de acero se hacían en una completa oscuridad que, unida a la quietud reinante en la aeronave, solo era interrumpida por el rítmico ronroneo de los motores, lo que contribuía a la somnolencia de la tripulación. A medida que se acercaban a su objetivo, los comandantes de los dirigibles ordenaban alcanzar mayor altitud y se iniciaba la actividad. El oficial bombardero se dirigía a su cabina de combate, los artilleros cargaban sus armas y las emplazaban en los ventanales de la cabina o trepaban por las escalerillas interiores de la envoltura hasta sus puestos defensivos en la popa y parte superior de la envoltura, donde los tripulantes sufrían los efectos del frío y del viento. Cuando atacaban Londres, los capitanes de los dirigibles se guiaban por la estela del Támesis para poder adentrarse en el corazón de la ciudad, que unos minutos más tarde les daba la bienvenida con potentes haces de luz y las salvas de los cañones antiaéreos. Este era el momento más tenso del bombardeo. Los artilleros escudriñaban la negrura de la noche para poder detectar las inconfundibles llamaradas procedentes de los escapes de motor de un caza enemigo, y el bombardero aguardaba la orden del comandante para apretar las palancas que liberarían las bombas. Una vez aligerado el peso de las bombas, el dirigible experimentaba una elevación y a la máxima potencia que le brindaban sus motores Maybach emprendía el retorno a casa. En ocasiones, los cazas nocturnos británicos les ametrallaban y perforaban las celdillas de gas y los impactos del antiaéreo dañaban las cabinas o góndolas motrices, lo que añadía un problema al largo viaje de regreso realizado sobre el mar y a menudo con malas condiciones atmosféricas. Frecuentemente, algún dirigible era alcanzado y se precipitaba hacia tierra como una antorcha en llamas que al extinguirse dejaba ver un amasijo de hierros informe entre los que se podía encontrar algún resto de la tripulación. Los comandantes más veteranos eran conscientes de lo complicado que se estaba volviendo bombardear Londres y no albergaban ningún optimismo sobre su futuro. Muchos sabían que ser derribados tan solo era una cuestión de tiempo, y todos tenían los nervios destrozados, y si alguno era incapaz de admitir que soñaba con imágenes de dirigibles ardiendo, es que era un inconsciente. Dentro de las acciones llevadas a cabo por dirigibles durante la Gran Guerra, cabe destacar la del dirigible militar alemán Zeppelin LZ-104, que el 21 de noviembre de 1917 partió de Jambol, Bulgaria, en una misión sin regreso para abastecer a las fuerzas del comandante alemán Paul von Lettow-Vorbeck, destinadas en el África Oriental alemana, las cuales se hallaban en una situación muy apurada, rodeadas por fuerzas inglesas muy superiores y sin acceso a avituallamientos. El LZ-104, que para la Armada Imperial Alemana sería el L-59, había sido diseñado para realizar vuelos de largo recorrido, hasta 16.000 kilómetros. Era el segundo de la nueva clase de Zeppelines África, de la que se construyeron únicamente 2 ejemplares. El primero, el LZ-102 o L-57, salió de la fábrica de Friedrichshafen el 9 de septiembre de 1917 y al mes siguiente, el 7 de octubre, se incendió durante la maniobra de entrada en el hangar. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero el dirigible no sobrevivió al accidente. El segundo, el LZ-104 o L-59, se construyó en la fábrica de Staaken y voló por primera vez el 19 de octubre de 1917. Eran los 2 dirigibles más grandes que jamás se habían construido. Su longitud alcanzaba los 226 metros y medio, el diámetro del cuerpo era de casi 24 metros, pesaban en vacío 27.400 kilogramos y podían transportar una carga de 52.100 kilogramos. En sus depósitos cabían 21.700 kilogramos de combustible. Su velocidad máxima superaba los 100 km por hora y en régimen de crucero volaba a unos 80 km por hora.
Sin embargo, los 5 motores Maybach de 240 caballos suministraban, con sus hélices, un empuje insuficiente para las dimensiones de aquellos gigantescos aparatos que eran controlados a bordo con dificultad por 22 tripulantes. El LZ-104 se cargó con fusiles, ametralladoras, cartuchos de munición, medicinas, equipamiento médico y de comunicaciones, material de repuesto, ropa, víveres y agua potable, a lo que hubo que añadir el peso del lubricante y del combustible para el viaje, que ascendía a unas 23 toneladas, y otras 9 toneladas de agua. Como el dirigible no regresaría a Alemania, la envoltura del Zeppelin se emplearía para hacer tiendas de campaña y prendas de abrigo. Con las bolsas que almacenaban el hidrógeno se podrían confeccionar sacos de dormir. Los motores servirían para alimentar los generadores eléctricos y la estructura de duraluminio para construir edificaciones como un hospital y barracas. Todo podría ser de utilidad para las tropas de aquel general que luchaba en solitario. Tras no pocos problemas y recorrer más de la mitad de su viaje, 6.800 kilómetros, a la altura de Jartum, en Sudán, la tripulación recibió el mensaje cifrado del comandante naval alemán para que abortaran la misión y regresaran a su base debido a que las tropas coloniales que iban a abastecer se habían rendido. Pero lo que desconocía el comandante del aparato es que los ingleses habían roto hace tiempo los códigos navales secretos alemanes, emitiendo un falso mensaje sobre la capitulación de Lettow-Vorbeck. Y es que la rendición nunca se llegó a producir, ya que este fue el único frente de batalla en las colonias donde Alemania no sería derrotada, bien al contrario. Aunque el ejército y la marina seguían recibiendo aeronaves técnicamente más perfeccionadas, Eckner y Strasser no podían cubrir las bajas de las tripulaciones al mismo ritmo, por lo que muchos dirigibles salían al combate con personal bisoño. Por otro lado, también había que hacer frente a tormentas sobre el Mar del Norte y a vientos contrarios a su regreso a la base, lo cual ocasionaba desgracias como las pérdidas sufridas por un grupo de dirigibles en el raid sobre Inglaterra hecho el 10 de octubre de 1917. Este cúmulo de circunstancias estaba mermando la capacidad bélica de los dirigibles alemanes y su canto del cisne como arma aérea empezó a ser anticipado por varios sucesos. El primero de ellos, quizá el más simbólico, fue la muerte de Ferdinand von Zeppelin. El conde falleció el 8 de marzo de 1917 con la amargura de contemplar cómo un año antes el alto mando alemán había asignado a los grandes polimotores de bombardeo AEG Gotha y Zeppelin-Staaken, estos últimos fabricados en Friedrichshafen, la misión de bombardear Gran Bretaña. Pero seguro que al conde le hubiera gustado saber que los bombarderos alemanes, pese a causar más daños y más víctimas en sus ataques que los zeppelines, no inspiraban tanto temor como sus dirigibles. En agosto de 1918 se produjo el segundo suceso, que tuvo lugar durante la gran última incursión de dirigibles contra Gran Bretaña, singularizada por la presencia de Strasser, que volaba como pasajero en el L-70. La formación fue descubierta por el empleado de un faro de la costa de Norfolk que alertó a las autoridades y permitió el bautismo de fuego de los primeros aviones embarcados en la historia. Un biplano de caza Sopwith 2F-1 Camel tripulado por Stuart Cooley despegó desde una gabarra remolcada por un destructor británico y tras localizar al L-53 del capitán Proels se elevó todo lo que pudo para disfrutar de una posición idónea para ametrallarle hasta que explotó. El resto de la formación alemana prosiguió su viaje hasta la costa, siendo interceptada por un de Havilland de H-4 tripulado por Ernest Cadbury y su ametrallador Robert Leckie, quienes enfilaron la proa de la oscura mole que se les venía encima y abrieron fuego. El dirigible explotó y cayó de popa al mar, donde el denso fuego se consumió lentamente hasta hundirse. La aeronave era el L-70, donde precisamente volaba Strasser, cuyo cuerpo y los de sus compañeros fueron arrojados a la costa poco después. La pérdida del Kaiser de los dirigibles cayó como un mazazo en Northolt. Poco después, en octubre de 1918, se produjeron los motines de la flota y la posterior declaración de armisticio que ponía fin a la guerra. Las tripulaciones de dirigibles alemanas prefirieron sabotear y destruir sus aeronaves en sus hangares antes que entregárselas a los aliados como compensaciones de guerra. Al finalizar la guerra, el balance de la actuación de los dirigibles alemanes era netamente positivo. Habían llevado el conflicto a la retaguardia enemiga que, pese a sufrir daños humanos y materiales comparativamente menores, sufrió un terror psicológico equiparable al de la población de Alemania, acosada por los bombardeos y el bloqueo marítimo impuesto por los aliados. Aunque no consiguieron destruir los centros fabriles de Londres, para defender a Gran Bretaña de los raids de dirigibles se distrajeron 17.430 hombres, numerosas piezas de artillería y 12 escuadrones del Royal Flying Corps, cuyos 200 oficiales, 2.000 hombres y 110 aparatos habrían supuesto un considerable refuerzo en el frente occidental.
Estás escuchando Que vuelen alto los dados, tu podcast de historia. Aunque el conde von Zeppelin había muerto en 1917, antes del final de la guerra, la compañía Zeppelin sobrevivirá a la desaparición de su fundador y a la derrota de Alemania, y continuará construyendo dirigibles bajo el liderazgo del colaborador del conde, el Dr. Eckener. El Dr. Hugo Eckener, que durante mucho tiempo había previsto los dirigibles como buques de paz más que de guerra, tomó el mando del negocio de Zeppelin con la esperanza de reanudar rápidamente los vuelos civiles. Tras su fracaso como arma estratégica de guerra, los Zeppelines volvieron a ser utilizados para lo que habían sido inventados, un medio de transporte civil y que en sus inicios creían que desplazaría el avión. La derrota final en 1918 marcará el final de los dirigibles militares alemanes, ya que los aliados victoriosos exigieron la prohibición de las fuerzas aéreas alemanas y la entrega de las aeronaves restantes como reparaciones de guerra. Aunque Delage estableció un servicio diario programado entre Berlín, Múnich y Friedrichshafen en 1919, las aeronaves construidas para este servicio finalmente tuvieron que ser entregadas bajo los términos del Tratado de Versalles, que también prohibía a Alemania construir grandes aeronaves. Así que, temporalmente, la compañía tuvo que recurrir a la fabricación de utensilios de cocina de aluminio. La incautación de aeronaves alemanas con fines de reparaciones de guerra fue ampliada por la Marina de los Estados Unidos, que exigía que se le suministrara un dirigible bajo los auspicios del programa. Así pues, Zeppelin conseguirá un contrato para la construcción de un dirigible, el LZI-2G, una nave construida en Alemania por trabajadores e ingenieros alemanes, pagado con dinero alemán, pero que pertenecía a los Estados Unidos, según un artículo desaprobatorio de un periódico berlinés. Y aunque esta desaprobación podría parecer lógica, este trabajo mantuvo a la compañía Zeppelin en marcha, y la nave resultante fue comisionada en la Marina de los Estados Unidos como Los Ángeles, después de volar a través del Atlántico, bajo el mando del Dr. Eckener y llegar a los Estados Unidos el 15 de octubre de 1924. Recargado con helio, un gas solo disponible en los Estados Unidos, el Los Ángeles demostró ser un diseño de gran éxito y en general se atribuye ser el Zeppelin que precisamente salvó a su compañía, la compañía Zeppelin. Incluso antes de volar, la compañía Goodyear había iniciado una relación de colaboración con Zeppelin para fabricar dirigibles para la Marina de los Estados Unidos, lo que demuestra el respeto que se sentía por estos dirigibles. Goodyear Zeppelin construyó los dirigibles navales Evo, el ZRS-4 y ZRS-5, que volaron por primera vez en 1931 y 1933 respectivamente como Akron y Macon. De diseño avanzado y aprovechando la vasta experiencia de la compañía Zeppelin, estos buques llenos de helio demostraron que el concepto técnico, si no la viabilidad táctica del portaaviones volador, podía hacerse realidad. Ambos naufragaron 2 años después de su puesta en servicio. El Akron fue arrojado al mar por una tormenta y Macon sufrió una falla estructural en la cola, también en el mar. En el año 1926 se levantarán las restricciones a la construcción de dirigibles y con la ayuda de donaciones del público se comenzó a trabajar en la construcción del LZ-127 Graf Zeppelin, nombrado así en honor al fundador del dirigible alemán. Esto permitió que durante la década de 1930 los enormes dirigibles Graf Zeppelin y Hindenburg operasen vuelos transatlánticos regulares desde Alemania a América del Norte y Brasil. La aguja Art Deco del Empire State Building de Nueva York se diseñó originalmente para servir como mástil de amarre para zeppelines y otras aeronaves, lo que convertiría a este edificio en una auténtica terminal internacional de zeppelines en el mismo corazón de Nueva York. No obstante, y debido a los fuertes vientos, el plan tuvo que ser abandonado. El Graf Zeppelin LZ-127 volará por primera vez el 18 de septiembre de 1928 y fue la mayor aeronave de su tiempo, con una longitud total de 236,6 metros. El 29 de agosto de 1929, comandado por Hugo Eckener, completó su primer vuelo alrededor del mundo al aterrizar en Lakehurst, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su viaje duró 21 días, durante los cuales recorrió 34.600 kilómetros. Salió de Lakehurst, atravesó el Atlántico, hizo su primera escala en la ciudad alemana de Friedrichshafen tras cruzar Europa, sobrevoló los Urales y atravesó Siberia hasta alcanzar Tokio, donde hizo escala. Posteriormente, el 26 de agosto, cruzó el Pacífico rumbo a Estados Unidos y tras 79 horas y 22 minutos de navegación, aterrizó en Los Ángeles, California, para finalmente el 29 de agosto retornar a Lakehurst, su punto de partida. Así, el LZ-127 batirá el récord de vuelo sin tocar tierra, estableciéndolo ahora en 128 horas. La nave consiguió realizar otra misión espectacular en julio de 1931, con un viaje de investigación al Ártico que duró 4 días y medio, desde las 8 horas del 26 de julio hasta las 18 horas del día 30.
El Graf Zeppelin viajó unos 10.600 kilómetros, siendo el tramo más largo sin reabastecimiento de 8.600 kilómetros. Este Zeppelin establecerá un récord sorprendente en cuanto al número y distancia de vuelos realizados, 590 en total, recorriendo casi 1.700.000 kilómetros, y fue el primer dirigible que circunnavegó el mundo en un viaje que duró, como ya hemos indicado, del 7 al 29 de agosto de 1929, en el que pasó más de 12 días en el aire. Aprovechando el enorme éxito del Graf Zeppelin, se encargaron y construyeron dos naves más, el LZ-129 y el LZ-130. El Hindenburg y su gemelo, el Graf Zeppelin II, serán los dirigibles más grandes y sofisticados jamás construidos. El Hindenburg efectuará su primer vuelo en 1936 y el Graf Zeppelin II en 1938. El Hindenburg fue nombrado en honor del presidente de Alemania, Paul von Hindenburg. 245 metros de largo, 41 metros de diámetro, 16 bolsas, 14 de hidrógeno y 2 balones de aire, con una capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas, con un empuje útil de 112 toneladas, gracias a 4 motores diésel Daimler-Benz DB602 de 1.200 caballos. Alcanzaba una velocidad máxima de 135 km por hora. El Hindenburg era más largo que 3 Boeing 747 juntos. Originalmente tenía una capacidad para 50 pasajeros, siendo aumentada hasta 72 en 1937 y una tripulación de 61 personas. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg se acercó a la base de amarre en la estación aeronaval de Lakehurst en Nueva Jersey, después de esperar varias horas a que el tiempo tormentoso le permitiera las maniobras de atraque. A las 19:25, mientras el Hindenburg ya había alargado los amarres y se acercaba a la torre, se observó a popa un destello de fuego de San Telmo, que son chispas extensas e inermes de electricidad estática. Había una tormenta eléctrica y el aire estaba cargado eléctricamente. Repentinamente se inició un fuego en la parte superior de la popa, extendiéndose casi instantáneamente por todo el dirigible, mientras la estructura caía lentamente sobre los pasajeros que saltaban desde una altura de 15 metros y los marinos que ayudaban en las maniobras. Quedó destruido por completo en menos de 40 segundos y su esqueleto permaneció largo tiempo en el suelo hasta que fue vendido como chatarra. Las causas del incendio que consumió la aeronave en cuestión de segundos y mató a 37 personas siguen siendo especulativas, pero lo que está fuera de duda es que el incidente marcó la sentencia de muerte de las aeronaves llenas de hidrógeno y los alemanes prohibieron tanto el transporte de pasajeros como cualquier vuelo fuera del territorio del Reich en dirigibles, a menos que estuvieran llenos de helio. Sin embargo, no se pudo obtener helio, por lo que el último dirigible alemán, el LZ-130 Graf Zeppelin II, solo se utilizó para asuntos gubernamentales. Parte de esto implicó el reconocimiento electrónico de las instalaciones de radar británicas a lo largo de la costa del Reino Unido, que tuvo lugar durante agosto de 1939, apenas unas semanas antes del ataque a Polonia y del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los dirigibles de la clase Evo restantes, el L-127 y el L-130, ambos curiosamente llamados Graf Zeppelin, fueron destruidos a principios de 1940, junto con los hangares y las instalaciones de producción que los habían creado. Serían los últimos Zeppelines. La predicción de 1916 de que el futuro pertenecía a los aviones, hecha por el hombre que dio nombre a estas aeronaves, se había cumplido. Las dificultades técnicas intrínsecas al diseño de dirigibles rígidos, la alta inflamabilidad del hidrógeno y la inherente delicadeza estructural se combinaron para hacer que estas naves fueran fundamentalmente inadecuadas para la guerra. En realidad, solo podían sobrevivir evitando por completo la acción hostil. Las operaciones a gran altitud redujeron el riesgo para la nave debido a la acción enemiga, pero igualmente restringieron la navegación y la precisión del bombardeo. Y es que un dirigible tenía que lanzar más del triple de bombas que un avión para herir o matar a alguien desde el aire. En las labores de reconocimiento, al dirigible le fue un poco mejor, y la Marina de los Estados Unidos descubrió que reemplazar el gas de elevación con helio no inflamable no contribuía en nada a hacerlos menos frágiles. Ambas aeronaves Goodyear Zeppelin se perdieron en el mar debido al mal tiempo, así que la única conclusión disponible es que la aeronave era demasiado flexible y vulnerable para ser un arma útil. Los dirigibles rígidos alemanes tuvieron aparentemente un gran éxito, volando con seguridad muchas decenas de miles de kilómetros con pasajeros. Sin embargo, la fiabilidad del dirigible sufrió un golpe irreparable en 1937 con la espectacular destrucción del Hindenburg, un acontecimiento presenciado a través del noticiero cinematográfico por una gran audiencia. Esto significó el fin de los dirigibles rígidos llenos de hidrógeno, ya que el monopolio estadounidense sobre el helio no desapareció hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
para los dirigibles rígidos en general. Además, en 1945, la tecnología aeronáutica había avanzado ya lo suficiente como para dejar obsoleto al dirigible rígido.